Este segundo apunte sobre analizar y sintetizar está enfocado a proponer criterios de aplicación que faciliten el uso práctico de estas herramientas. Adicionalmente, se agregarán algunos desaprendedores y aprendedores orientados al mismo propósito. Concluiremos con la invitación a realizar un segundo proyecto que te permita avanzar y perfeccionar en estas dos capacidades esenciales. Un primer paso necesario es identificar y describir el objeto, situación o aspecto en relación con el cual se quiere realizar el análisis de sus componentes, estructura, procesos o funciones. ¿Qué es lo que se quiere analizar? ¿Es, por ejemplo, un concepto, un proceso, una norma, un equipo, o bien el nivel de confiabilidad en un equipo de alta disponibilidad, un servicio indispensable en el funcionamiento de una ciudad, la obsolescencia de un sistema de cómputo? Enseguida es conveniente definir para qué, es decir, el objetivo inicial del análisis. Por ejemplo, ¿ha surgido un problema o se trata más bien de un análisis preventivo, enfocado a la anticipación de fallas? ¿Se requiere de un proceso de compraventa más refinado o es en relación con un concepto cuya definición debe ser aclarada? ¿Es el proyecto de una ley que se quiere elaborar o el diagrama de flujo de un procedimiento? Sobre estas bases, el siguiente paso pudiera ser definir las partes componentes objeto del análisis, por lo que podría implicarse establecer, por ejemplo, el tipo, calidad, volumen, frecuencia y métrica de la información que se requiere sobre cada componente y sobre sus interacciones con los otros, en el marco del todo que se está analizando. Definir estas conexiones entre las partes es necesario, porque las conclusiones de un análisis, por ejemplo, un diagnóstico médico o la identificación de un problema en un sistema de cómputo, no podrá surgir del examen de las partes por separado. En el análisis es indispensable no perder de vista y revisar con cuidado la relación entre las partes y el todo, a fin de evitar que el análisis se convierta en un simple desmembrar el objeto. Recordemos que para saber si vamos bien en el análisis, hay que ver cómo se conecta la parte con el todo. Enunciar una primera versión de la síntesis, es decir, la propuesta, conclusión o diagnóstico, es el paso inicial necesario. Esta primera versión es el contenedor dentro del cual se organizará y acomodará la información que le da substancia y cada vez mayor complejidad a la síntesis. Conforme va ocurriendo la incorporación de información, producto del análisis en el que se sustenta el proceso, es muy factible que el enunciado original se modifique, siempre con la finalidad de llegar a una mejor fórmula, de mayor complejidad, a partir de la diversidad de elementos de información y relaciones analizadas previamente. Este proceso de construcción de mayor complejidad muestra efectivamente que la síntesis no consiste en desandar el camino del análisis, sino de reconstruirlo conceptualmente, buscando las características y las conexiones que mejor describen al conjunto, a su estructura, funciones, procesos o cambios. Deberá recordarse que sintetizar es más que resumir. Resumir es buscar las ideas clave, expresar en pocas palabras lo que se ha dicho en muchas. En cambio, sintetizar es resumir con un ingrediente cualitativo adicional, logrando, de esta manera, expresar de manera más simple lo más complejo, y no solamente de manera más pequeña lo más extenso. Sintetizar es construir categorías que reagrupan las partes del todo en un nuevo todo. Un reporte es un análisis. El reporte probablemente contendrá datos relativos a componentes, funciones o procesos del objeto del análisis. El verdadero análisis consistirá en establecer las relaciones y obtener consecuencias que sean útiles, por ejemplo, para un diagnóstico o dictamen sobre algún aspecto o proceso del objeto que se analiza. El análisis es lo contrario de la síntesis. Sí, en alguna medida, pero no caminan por la misma ruta. Parte del análisis es síntesis, parte de esta es aquel. En la práctica hay mucha más complementación e integración entre ambos que contraposición. Análisis y síntesis pueden funcionar por separado. Sí y no. Tomando en cuenta los enfoques sobre el análisis y la síntesis planteados en el primer apunte,
Efectivamente, es factible proponerse un objetivo de análisis sin una síntesis. Por otro lado, sin embargo, cada vez que se hace un análisis, hay que asumir que las partes que lo componen, sus nombres y atributos, son el resultado de síntesis previas. Y cuando se hace una síntesis, las partes que integran para lograrla contienen o requieren de un trabajo de análisis. La palabra es insuficiente porque se refiere a separar o dividir. Un análisis incluye describir y con frecuencia medir atributos de las partes o procesos que se incorporan al proceso. Adicionalmente, el análisis implica establecer relaciones, conexiones, importancia relativa de los elementos de información incluidos, entre otras cosas. El segundo de los proyectos correspondiente a este apunte se titula Diseño de un artefacto que no existe. Tu objetivo es identificar y seleccionar un conjunto de partes pertenecientes a objetos diversos y proponer una síntesis que lleve a la creación de un nuevo artefacto. Localiza los proyectos en el archivo en formato PDF en esta misma página del sitio de las herramientas. Como se indica en todos los apuntes, ninguna actividad es obligatoria. La idea principal es que practiques lo que vas aprendiendo, no solo trabajando en los proyectos sugeridos, sino construyendo otros, combinándolo con otras herramientas que se acerquen más a tus experiencias y vivencias más relevantes.